es que mirando a través de la cámara, el mundo y las cosas son diferentes. No es lo mismo verlo a pleno ojo que verlo a través de la cámara. Mi interés en realidad no era tanto lo que pasaba delante de la cámara. Mi interés siempre fue por saber cómo lo hacían, cómo eran estos tipos que hacían cine, cómo son, cómo eran estos magos que hacían que yo me emocionara viéndolo en la pantalla o llorara. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Rafael Salvatore. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todas y todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual estamos cerrando nuestra quinta temporada. Para el episodio de hoy nos acompaña Rafael Salvatore, fotógrafo de profesión que ha dedicado gran parte de su carrera a retratar personajes y escenarios del cine venezolano, convirtiéndose en uno de los fotofijas de mayor trayectoria y prestigio dentro de su especialidad. Ha participado en más de 30 largometrajes venezolanos, al lado de directores como Jacobo Penso, Solveig Hogenstein, Luis Alberto Lamata, Fina Torre, Carlos Aspurba, Telman Urgelles, Luis Armando Roche, Mauricio Warnstein y César Bolívar, entre otros muchos más. Igualmente ha publicado 5 libros, 2 de ellos dedicados enteramente a la fotografía en el cine. Salvatore, bienvenido. Gracias, Omar. Bienvenido a ti también aquí a mi casa, mi rincón, a este lugar donde pasa todo y donde se exteriorizan mis trabajos y mi vida, porque como verás estamos rodeados de fotos en este laboratorio, de imágenes, porque hay cuadros, hay recuerdos, y bueno, este es mi mundo y bueno, bienvenido a este mundo, pues. Sí, Rafael, porque en Voces del Cine Venezolano tiene la peculiaridad de que nosotros les pedimos a nuestros invitados que nos inviten a sus casas. Bueno, y efectivamente este lugar del que les habla Salvatore es un lugar pequeño, muy acogedor, muy cargado de imágenes y seguramente también cargado de muchas historias. Entonces, Rafael, nosotros durante los próximos minutos vamos a tratar de que nos cuentes sobre tu vida y sobre tu trabajo. Y nos gustaría que comenzaras por tu infancia, por tu niñez. ¿Cómo era Rafael Salvatore de niño? Bueno, siempre creo que como todo niño bastante inquieto, pero yo soy italiano, nací en Lavello, un pueblo del sur de Italia, en la provincia de Potenza. Y digamos que soy una persona de la posguerra, soy nacido después de la posguerra, rodeado del neorrealismo italiano. Desde esa época infantil, nuestra diversión, aparte de los juegos que uno hacía con los amigos, las diversiones familiares, era el cine. Fue un gran boom, es decir, en esa época en Italia, que después conocimos como el neorrealismo. Entonces todos los fines de semana, los domingos, mi mamá nos llevaba al cine. Mi papá ya había emigrado para América, emigró a la Argentina, y nosotros los 5 hermanos nos llevaba mi mamá al cine. El cine en un pueblo que tuvo la característica de actualizar el cine. Quiero decirte a ver si me explico. Fue un cine que en verano, era una sala de cine que en verano se le corría el techo para que fuera más fresco. Entonces, como cuento un poco en el libro de la foto fija, ver las estrellas, ver el cielo, mientras estás viendo una película, era como estar en la calle. Es decir, para mí, para nosotros, y la característica de ese cine, de ese neorrealismo italiano, hacía que el cine fuera la verdad.
porque era lo que nos sucedía a todos. Es decir, lo que veíamos en la pantalla era lo que nosotros veíamos en la calle a diario. Y verlo a cielo abierto, siempre me tuve la impresión de que eso es la vida. El cine para mí está unido a la vida, está unido a lo que nos pasa, al ser humano. Y entonces desde pequeño me impregnó eso, y eso incluso creo que impregnó mi trabajo de la fotografía, es decir, mi visión de las cosas, mi interés por saber qué le pasa a los demás, preguntarse cómo los demás resuelven ciertas cosas. Entonces, todo mi trabajo y mis conceptos fueron nutridos por ese cine desde la infancia. Cuando emigramos a la Argentina, eso siguió. Ahí ya comprendí, me metí más en el neorrealismo porque teníamos amigos que les gustaba también el cine, nos juntamos así y entonces íbamos viendo las nuevas cosas que se estaban elaborando. Estoy hablando de los años 50 y ahí vi El ladrón de bicicleta, ¿cómo se llama? Rocco y sus hermanos, El ferroviario. Generalmente veía mucho cine italiano porque era en ese momento evidentemente tuvo un gran auge en el mundo, es decir, y de alguna manera impresionó a todos, ¿no? Es decir, estableció como una cátedra cómo narrar la vida de los demás, ¿no? Y bueno, y ahí fue que uno iba al cine por muchos motivos, para aprender, para saber. Nosotros hacíamos colas para ir a ver a estos cineastas, a Rossellini, luego a Fellini, en fin, a todos los que vinieron. Y el cine fue una manera de crearse, eso y la literatura. Como te dice Fernando Rodríguez en la entrevista que hoy casualmente volví a escuchar, también era lugar de amores. El cine fue lugar de amores. Es decir, si tú tenías una novia o pretendías estar con alguien, la invitabas al cine. Y en ese cine, como dice, ¿cómo se llama Rodríguez? Fernando, hacías en la oscuridad, o intentabas hacer en la oscuridad lo que no podías hacer a luz de día. Joaquín Sabina también habla de eso, ¿no? Es decir, el cine era un centro, era la biblioteca de uno, de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, en eso nos creamos. Además, después venía la sobremesa. El cine no terminaba en la sala. Salías y te ibas a comer algo y tenías que comentarlo. No era válido como ver una película y no comentarla, no dar tu opinión. Los que eran más reservados le exigíamos una opinión. Después en la casa contabas que habías visto, entonces algún hermano o algún familiar tuyo iba a verla. Hasta que llegué ya en la juventud a formar parte de cineclubes. Y con otros amigos, un amigo de familia, que por cierto se llamaba Omar, pero él decía Omar con H, era Omar Strañe, nos terminó, digamos, de meter en ese mundo del cine a través del debate, el cine debate. Él lo dirigía y nos enseñó a leer el cine, leer cómo está hecho, a leerlo en secuencia. Fuimos construyendo, nos hicimos dentro del cine. Cuando digo nos hicimos, quiero decir, fuimos estructurando la vida y nuestra visión sobre las cosas a través del cine. Los valores venían de allá. ¿Okay? Entendíamos la vida a través de la lectura del cine, ya leyendo, como te digo, leyendo un poco más, por qué lo hacía de esa manera, por qué se usaba un lente más amplio, es decir, todo eso lo transferíamos a la comprensión de las cosas. ¿Okay? No se quedaba ahí. Entonces, para mí fue una cátedra y muchas veces me refería a ciertas películas como referencia, así como uno puede referirse a un autor, a un libro. Eran punto de referencia y esa fue mi formación. Cuando recuerdo que amigo mío justamente estaba, no me acuerdo si dirigiendo o siendo
asistente en una película en la cual yo pude presenciar. Recuerdo que en un momento que se desocupó la cámara, que el camarógrafo se movió, yo corrí a mirar por la cámara. Porque, me sacaron volando, ¿no? Por supuesto, pero siempre tuvo la particularidad del cine para mí, y la cámara en general, que después lo pasé a la fotografía, es que mirando a través de la cámara, el mundo y las cosas son diferentes. No es lo mismo verlo a pleno ojo que verlo a través de la cámara, que verlo en la pantalla, porque en definitiva el tamaño, la forma, digamos, del visor de una cámara, tanto de foto como de cine, es igual que la pantalla, es decir, es rectangular. Entonces, de alguna manera era eso, verlo en el cine. La pantalla es el cine, es la vida. Yo tardé cuando comencé a hacer fotografía, me compré una cámara que la compré a crédito, después quizás lo hablaremos. Yo los primeros meses nunca saqué fotografía. Lo que hacía era mirar. Mi idea no era hacer fotografía, sino mirar a través de una cámara. Yo entendía el mundo a través es decir, en ese encuadre. Yo necesitaba encuadrar la vida como en el cine. Entonces estaba en mi casa, llegaba de trabajar y agarraba la cámara y miraba a través de la cámara. ¿Qué edad tenía Salvatore? Bueno, ya cuando te estoy hablando de esto de la foto, que empecé con la foto era 20 y pico de años. En realidad estaba en París, ¿no? En ese momento. Hay una foto que me hizo Ricardo Jiménez, que yo le pedí que me hiciera con un visor. Es decir, para mí la cámara, o la vida empieza ahí, a ver cómo la ves y a través de qué la ves. En este caso es una pantalla rectangular, es decir, el visor de una cámara, ¿no? Creo que ese modo de querer ver o de poder entender y comprender las cosas es por esa influencia del cine, verlo en una pantalla rectangular, en un visor rectangular. Para decirte la influencia que el cine y la imagen tiene sobre mí. Te lo estoy diciendo ahora, no así, me está saliendo, es como hurgueteándome adentro y diciendo por qué tiene esa influencia o por qué al final me fui por ahí y me encontré muy cómodo. Lo que más me gusta es ver a través de una cámara. ¿Esa cámara a dónde te llevó? ¿Te llevó a la fotografía o te llevó al cine? No, me llevó a la fotografía. Porque fíjate una cosa, eso fue después a posteriori reflexionando, la fotografía es el principio del cine. El cine existe porque pasan 24 fotos por segundo corridas, pero no se mueve. El cine es una ilusión. No corre, pero nosotros lo vemos correr, nosotros lo vemos llorar. ¿Por qué? Porque son 24 fotos que pasan seguidas en un momento que nosotros creemos es como en francés un trompe-l'œil, es decir, engaña al ojo y creemos que eso está pasando. Es decir, que el señor está corriendo, en realidad son 24 fotos que pasan. Entonces, el principio del cine es un fotograma. Yo me quedé ahí, me gusta quedarme ahí, me gusta quedarme en ese principio. Entonces, yo me fui por el lado de la fotografía, de alguna manera, como te explicaba, al verlo plasmado, es decir, la necesidad de verlo y de comprender, porque estaba en un momento de quería comprender las cosas como era la vida en definitiva. El fijarla me ayudaba, es decir, yo la paraba. Es decir, la foto tiene la virtud de parar ese tiempo ahí, ese instante lo congela y tú lo puedes ver y analizar. Fue mi necesidad. Así como te digo que yo tenía que verlo a través de la pantalla, también necesitaba fijarlo para poder comprenderlo y analizar. La coincidencia de esto, Omar, es que el que me vende la cámara es un tal Jacques Preyer, en Francia, en París, que era fotofija. Es decir, la cámara que yo tuve, había hecho un montón de películas. Era una Nikon F, que él me la vendió porque se iba a comprar un modelo más nuevo. Pero él era fotofija. Yo en ese momento ni pensaba ser fotofija, ¿verdad? En cine, como son las cosas. Es decir, yo no sé si lo que me lleva al cine es ese amor y ese afecto de lo que te narré antes, o también esa herramienta, esa cámara fue la que ya venía de haber hecho cine, me condujo a eso. Siempre es un misterio, pero es una coincidencia. Empecé a hacer fotofija en cine.
Y un caso curioso, yo volví con el tiempo allá una vez a París y él trabajaba en una agencia, lo fui a ver en una agencia de fotos, le mostré las fotos que había hecho. Entonces, comentario muy francés, dijo, viste, te vendí una buena cámara. Es decir, no es que yo la había hecho, la cámara era la que había hecho la foto. Me causó mucha gracia. Ahora, Salvatore, ¿pero qué dirías tú que es tu trabajo dentro de un set de filmación como foto fija? Tener, antes que nada, la foto del afiche, ¿ok? Esa era una meta, es decir, entonces uno preguntaba, y todavía hoy pregunta, mira, ¿cuál es la foto? O ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál es el momento de la película? Le pregunta uno al director o al productor si él tenía en mente cuál era la foto del afiche, o cuál era la foto o la secuencia en la película que iba a representar mejor esa película, esa historia que él quería contar. Entonces, bueno, uno más o menos se ponía de acuerdo, pero siempre era esa obsesión. Recuerdo que hablé una vez con un fotógrafo fotofija italiano y le pregunté cómo era, y dice, no, pero todavía no hice la foto del afiche. Es decir, todavía no la tenía, ¿no? Uno siente a veces que esa foto representa todo, pero es muy difícil conseguirla, ¿no? Porque a veces el director te lo deja a tu libre albedrío, o en ese momento no lo está pensando, voy a verlo, pero uno se tiene que adelantar porque 6 meses después, o un año después, 2 años después, cuando la película vaya a salir, dime, ay, no hiciste esa foto que era, pero dímelo, porque entonces uno indaga a ver qué es, pero siempre está buscando la foto del afiche. A veces hasta no sucede en la película. Hice una foto una vez de alguien, de una actriz, en un improvisado vestuario en una casa. Entonces le habían puesto, era de noche, le habían puesto una luz rebotada para la maquilladora, para que la arreglara a la actriz. Entonces daba un aro de luz atrás de ella y estaba ahí sentada un instante esperando y fumando, y le hice la foto, y esa foto terminó siendo la foto del afiche porque representaba la imagen de ella. Era una bolerista, ¿no? Y la foto y el humito saliendo, y esa cosa de luz era un bolero completo. Entonces no fue durante el rodaje, sino que fue, ¿me entiendes? Pero tú estás buscando permanentemente lo que represente eso. Tener por lo menos 10 fotos, que era lo que acompañaba este afiche y acompañaba la cartelera. Eso lo pedía en general el distribuidor. El distribuidor le pedía al director o a la productora cuál era la foto del afiche que ellos iban a imprimir, porque eso lo hacía el distribuidor, y entregarle los negativos para que ellos seleccionaran 10 fotos que iban a acompañar la película. Entonces, si se estrenaba en 50, en 10 salas, 20 salas, que sea, había copias iguales de 10, un juego de 10 fotos iguales que se iban a distribuir en todos lados. Y te pagaba $1, $2 cada uno, si la copiabas tú. Yo me rebelé porque yo no quería entregar los negativos, en fin, porque ya, como te decía antes fuera de micrófono, los directores no conservaban eso, los productores entregaban y ya, después no eran dueños de esos negativos al final. Una vez me pidieron esos negativos y yo dije, bueno, pues yo se lo hago, por eso me informo, bueno, si tú lo haces a $1 cada foto, 8 por 10, imagínate, pero no pagaba ni el papel, pues, ¿no? Si no, nosotros tenemos, ¿sabes? ¿No? Así que danos los negativos y ya, no te hagas el loco. Y bueno, ok. Entonces, yo traté de averiguar, bueno, pero ¿quién se los hace a ese precio? Para ver si... Y me entero, no me acuerdo bien la historia, pero había un laboratorista aquí abajo en la Plaza Venezuela que tenía un cuchitril ahí. Me entero, no sé cómo, y voy a verlo. Voy a verlo para curiosear. Era un pequeño laboratorio ahí entrando y tenía negativos colgados y puesto por todos lados. Entonces, mire, ¿y usted qué hace con todo eso? Es decir, el cine nacional estaba ahí. Y digo, no sé, nadie los busca. Yo, bueno, si un día vienen, se los llevan, yo los guardo, pero he colgado, mal conservados. Yo vivía en Cumaná, después le perdí la pista, nunca más apareció, pero eso se perdió. Se perdió, nadie recuperaba eso, no se encargaba de decir, claro, con tanto problema para estrenar y hacer las cosas, se olvidaban de eso, es decir, que nunca hubo un archivo nunca conservamos la imagen del país, menos del cine nacional, ¿no?
Pero esa era la organización. El afiche, la foto del afiche y 10 buenas fotos de la película para la cartelera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo ingreso, cuando empiezo a hacer, y ahora retrocedo, mi interés en realidad no era tanto lo que pasaba delante de la cámara. Mi interés siempre fue, como ya te digo, como es el ser humano, y influenciado por este cine del neorrealismo, de los problemas de los trabajadores, yo me ocupé o me interesé por saber cómo lo hacían. ¿Cómo eran estos tipos que hacían cine? ¿Cómo son? ¿Cómo eran estos magos que hacían que yo me emocionara viéndolo en la pantalla o llorara? ¿Entiendes? ¿Cómo hacen este cine? Y eso fue en realidad mi curiosidad, no el cine en sí, sino cómo se hace, el anterior, lo anterior. Y entonces me dediqué a eso, porque fíjate, hacer la foto de la película es fácil. Yo voy, le pregunto al camarógrafo, mira, ¿cuánto estás? 5.6 en 60. Me pongo al lado. El lente está, placa, yo no estoy haciendo la fotografía, estoy reproduciendo la fotografía del otro. La otra fotografía sí es la que es mía. Y me pasó en el cine, hubo varios directores, sobre todo directores extranjeros, me preguntaban, quiero ver la foto que estás haciendo, para ver si es mi fotografía. Porque si tú cambias de ángulo, cuando vas a disparar, quiero decir, cambias de ángulo de la toma de la cámara, la cambias, ya estás cambiándole la luz, ya estás cambiando el discurso. El cine se ilumina para la cámara de cine. Yo estoy 2 metros más para allá, estoy haciendo un contraluz y no es lo que va. ¿Me entiendes? Decir eso, y es muy severo. Es decir, no está, tienes que hacer la foto de la película, el encuadre de la película. Una vez me llegó un telegrama, en esa época llegaban los telegramas de Italia, estaba haciendo una película italiana, ya habían mandado ya las fotos que yo había hecho, y me manda un telegrama y dice, foto fija, haga la foto de mi película. Mismo ángulo, misma posición de cámara y mismo diafragma, no me esté inventando nada, haga mi fotografía de mi película. Es decir, yo ahí fui aprendiendo, porque nosotros aquí, cuanto más rara hacíamos la foto, ay, qué bueno, qué buen fotógrafo, pero no es la película, puede ser cualquier otra foto, pero no estás haciendo la foto de la película. Yo aprendí o me corregí mi visión sobre el cine como de este oficio de foto fija por los demás y sobre todo por las producciones extranjeras. Por eso yo me peleo aquí, entonces aquí te dice, no, pero vete para allá para hacer la foto. No, yo te voy a hacer la foto al lado de la cámara, si no estoy haciendo otra foto. Pero no lo entienden, el mismo director no lo entiende. En Europa sucede que llega el foto fija y se para la cámara y el señor desde punto hace las fotos. Pero como aquí no te dan tiempo, tú tienes que batallar. Porque me ha pasado con directores aquí que yo me he arreglado para hacer la foto sin molestar. Y no la haga, no, me vas a arruinar la toma única, después la hacemos. Y después no la hicimos y después me la reclamaron. Mira, no, pero es que tú me tenías que haber insistido. Imagínate tú, no, señor, cada uno tiene que saber su oficio. Si yo estoy aquí, me contratas, me llamas para hacerte la foto. Entonces me tienes que dar mi espacio y mi tiempo. Si, imagínate tú a un camarógrafo, le digo, no hay tiempo. No, ¿qué es eso? Es decir, es una idea equivocada que tienen. Pero fue así. Y entonces, en base a eso, yo contra viento y marea hago la foto. Y después que me reclamen, pero yo la tengo. Porque me pasó que me han reclamado muchísimas veces, ¿me entiende? Muchísimas veces que no tenía la foto. Y todo el mundo debe saber cuál es la función de cada quien. Así como yo tengo que entender que el sonidista no hacer el ruido como el sonidista y qué sé yo, que a veces yo he arruinado tomas porque sé que no la voy a poder hacer, no me iban a dar tiempo en la vida, bueno, pero entonces repiten, fíjate tú, repiten una toma, en ese momento con película que había que revelar y pagar, pero no te dan chance de 120avos de segundo para hacer la foto. No lo entienden. Muy pocos entienden, o aquí nosotros, la función que cumple la foto fija en la película. Una anécdota, yo iba a hacer una película, me había hablado Joaquín Cortés para hacer una película con él, bueno, y después fue a Estados Unidos fue a buscar coproducción,
Y allá, bueno, en un principio no me acuerdo bien si llegó a un acuerdo, pero le pusieron estas condiciones. Si, ok, si entramos en la coproducción, el director de fotografía lo ponemos nosotros, el camarógrafo lo ponemos nosotros y el fotofija lo ponemos nosotros. Y eso me lo comentó Joaquín. Me dijo, yo entendía, bueno, que el director de fotografía lo pusieran ellos, se lo aseguraran, el camarógrafo, pero el fotofija. Me dijo, sí, porque nosotros vendemos la película a través de eso. En ese momento se vendía así. Tú no podías mandar rollo de película, ¿no? De celuloide para acá y para allá. Entonces, para nosotros es muy importante que la foto fija se haga según nuestros criterios y nuestra comercialización. Pero mi interés, sobre todo, yo siempre llevo una cámara aparte o a veces, o después la separo, mi interés en un rodaje es mostrar cómo se hace el cine. Mostrar la laboriosidad que es crear esa ficción, esa imagen. Antes, nosotros teníamos que conocer con qué lente y qué veíamos. Y nosotros no veíamos la imagen hasta 3, 4 días después. Hoy tenés un video así que estás viendo inmediatamente. Antes no. Y antes todo el mundo tenía que saber, desde el sonidista, al iluminito, al fotofija, estaba con un 50. ¿Qué es lo que abarcaba ese 50? No te podías meter, porque no podías entrar en campo. Entonces tienes que saber, tenías que ver la imagen antes. Hoy en día la ves. El mismo director dirige con una pantalla, ¿no? Y ve, y después revé, y ve. Antes no sabías hasta 3, 4 días después si esa toma había quedado bien. Me explico, es decir, había que tener un conocimiento fotográfico, saber cómo era una emulsión, saber qué cosa es en base a temperatura, el color, la diferencia del color, la temperatura de día y de noche. Tenías que tener un montón de conocimiento. Hoy en día no. Hoy lo ves ahí y una cámara te da absolutamente todas las posibilidades. Cambio a luz de día, cambio a luz de noche, con luz artificial, pongo 5600, pongo 3200 y ya. Pero antes no, antes tú tenías que saber. Yo me leía el guión y me leía cuántas tomas de noche y cuántas tomas de día, porque son diferentes películas. 5600 para luz de día, pero si estábamos de noche eran 3200. Tú tenías que saber qué filtro usar. Mira, no, ahí tenemos el filtro 85. Tú tenías que tener una serie de herramientas para ponerle a tu cámara para adecuarlo a la fotografía del momento. ¿Ok? Hoy en día no. Pues si todo lo cambia con la digital, tú cambias todo, pones y después a posteriori pones los filtros, lo que tú quieras. Bien, Salvatore, ya nos has hablado de cómo es tu trabajo para lograr esa fotografía del afiche, esas fotografías que van a servir luego para promocionar a la película. Ahora me gustaría que nos hablaras sobre ese trabajo tuyo, donde tu mirada se fija en los personajes, en los técnicos, en los actores que están detrás de cámara produciendo la magia del cine. Lo confieso que mi primer interés es eso. Entonces yo siempre estoy mirando, porque lo que pasa delante de la cámara está previsto. Cuando está el guión, tú sabes que vas a estar en tal lugar, va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra, ahí va, eso está listo. Lo que no está previsto es qué es lo que va a pasar detrás tuyo. Entonces, yo me la paso mucho más mirando detrás mío que delante de mí. Según lo que esté pasando atrás, yo me concentro después en lo que va a pasar adelante. Porque lo que va a pasar adelante, en el caso del fotofija, no puedes tú trabajar paralelamente a la toma por el sonido. Porque la cámara dispara y hace ruido y se mete el sonido. Entonces, tengo algunos segundos para hacerlo. Veo los ensayos, ¿no? Pero entonces son 5 segundos, 10 segundos, 5 minutos que fotografío lo que hay delante de la cámara. Es el chance que a veces me dan. Si hay ensayo, trato de hacerlo en el ensayo. Todo es válido para mí. Porque yo estoy haciendo una película, pero estoy haciendo cómo se hace también la película. Entonces, si alguien aparece con un babero o en una situación no sé qué, también me sirve. Yo uso todo. Pero lo que pasa atrás, cómo se sostiene esa imagen que está pasando adelante, ahí viene la historia. Ahí viene para mí lo interesante. Porque ahí es una escena que está haciendo llover,
Estoy buscando a Rancho cómo hace llover, ¿ok? O al efectista, cómo lo va a matar, cómo cuando le ponen los balines que lo mató y va, y sale la sangre. Es decir, ¿me entiende? Todo eso, lo que sostiene esa imagen, está detrás. Y entonces yo estoy pendiente de lo de atrás. Y ahí tengo que ver, y así ahí tengo mucho trabajo, porque las luces a veces no son las favorables. ¿Ok? Es decir, entonces tengo que ver, cambiar de velocidad de la cámara, de diafragma, cambiar. Por eso a veces me llevo siempre otra cámara. Ahí viene el trabajo y ver qué busco. Pero eso, a ver si esta imagen es lo que está detrás, es lo que sostiene lo que está delante. Y a mí siempre me gustó y me interesa saber cómo es el mundo, cómo son las cosas. Y entonces las cosas son como las están haciendo, ¿no? Yo hice teatro y recuerdo una vez que cuando estuvimos el último ensayo general, el otro día nos teníamos que presentar en un festival y bueno, cuando salimos del teatro, le digo al director, bueno, mañana es el gran día, ¿no? Es decir, yo tratando de congratularme incluso con el director, me dijo, no, el gran día fue hoy. Lo que vaya a pasar mañana es lo que hicimos hoy. Las cosas son siempre antes, no suceden porque sí. Suceden porque hubo un trabajo, hubo un detrás, hay un tiempo antes para que las cosas sucedan. Eso me quedó grabado, es decir, me interesa eso, lo que sostiene. Salvatore, en ese otro trabajo que tú llevas adelante detrás de la cámara, en eso que sostiene la magia del cine, ¿cómo te manejas con las ópticas? ¿Qué lente prefieres? ¿Alguna preferencia por el color, por el blanco y negro? Sí, porque el de adelante de la cámara está determinado por la óptica que use la cámara y el encuadre. Es decir, si usan tele, tengo que usar un tele, si es un 50 milímetros, un gran angular. Ahí Bien. tú no tienes gobierno. No, ahí no tengo, es decir, no me interesa, porque no, es decir, no puedo modificar, porque si no estoy modificando la obra de otro que alguien imaginó. Y eso es lo que entendí con estos productores extranjeros, es decir, hagan mi obra. Hagan mi fotografía. Ahora bien, por detrás, en general, en todo, no solamente en el cine, siempre me gusta y siempre tengo la tendencia a usar el gran angular. ¿Por qué? Porque me permite que entre todo, ¿ok? Es decir, lo que habla de una persona no es solamente la persona, sino el entorno y de lo que se rodea. Hablábamos aquí adentro de que esto está lleno de fotos, imágenes, es decir, si tú me sacas una foto con todo esto, estás viendo todo esto, estás hablando de mí. De mí no es solamente mi cara o mi cuerpo, de mí es el entorno. Muchas veces las explicaciones de cómo es una persona la encuentras no en lo que te dice, porque yo puedo decir misa, pero de mí habla mi entorno. Porque ahí yo no lo estoy haciendo para que tú me veas, yo lo estoy haciendo porque es lo que me une a algo y da una explicación de cómo yo soy, de cómo yo pienso quizás, de cómo siento, de cómo amo. ¿Me entiendes? Es decir, nosotros nos explicamos de alguna manera a través de nuestros actos y de nuestro entorno. Y entonces el gran angular me permite eso. Ese gran angular para mí es como el que desviste a esa persona y me lo muestra naturalmente como eso. Para responder a tu pregunta, yo uso mucho, no solamente en el cine, sino en otro. Para estos trabajos, siempre tengo la tendencia a elegir el gran angular. No soy un buen retratista, no me interesa el retrato en general. No tiendo al retrato, salvo que se me pida. Porque mi retrato es eso, es cómo esta persona se comporta y cómo es frente a las cosas y en el lugar y en el tiempo en que estamos. No somos siempre los mismos. Pero fíjate, Salvatore, yo sí creo que haces retratos, que no son posados, ¿ok? Pero ahí está retratado en uno de tus libros, está Funes, está Nieves, Mario Nazoa. Son retratos que no tienen nada que ver con la pose. Yo no sé cómo llamarlos, si son retratos documentales, si son retratos de oportunidad, no sé cómo se llama, cuál es la etiqueta que le pondrías a esto, pero yo sí creo que has hecho un enorme trabajo en retratar al cine venezolano.
Sí, sí, claro, eso lo busco hacerlo, es decir, es el retrato, es el instante quizás que puede, salvando la distancia entre uno y otro, que habla Cartier-Bresson. Es decir, yo trato de buscar un instante que me represente a esa persona y en ese oficio, si quizás y en ese trabajo, busco muchas cosas. Busco, en el caso de Funes, hay una foto en el libro que me interesa porque él era uno de los más viejos de técnicos del cine venezolano, y él había empezado, imagínate, empezó como laboratorista en Bolívar Film, antes de llegar a ser maquinista y eso, y hizo 20.000 cosas, claquetas, pero hay una claqueta que yo lo hice en la película de Luis Armando Roche, que es una claqueta electrónica. Eso es, ¿me entiendes? Es decir, es un tipo que hizo cine desde que empezó y llegó a la claqueta electrónica. Ese es un mensaje que yo tiro ahí. Es decir, él ha atravesado épocas. Podemos entrar a hablar de los libros que has publicado sobre cine con el apoyo de la Cinemateca Nacional. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se hizo la selección? ¿Quién estuvo a cargo de la curaduría? ¿Se lo hiciste directamente tú? ¿Si fue en conjunto con la Cinemateca? Yo te voy a contar una historia y yo todavía tengo la caja ahí. Como te decía antes, la foto nunca había tenido, la foto fija nunca había tenido una importancia aquí. Nunca había habido, salvo alguna revista, y después las cosas se perdían. Entonces, yo desde el vamos, sin que me lo pidiera nadie, yo acumulé mis fotos. Es decir, yo voy al cine para hacer mi trabajo, no para decir, qué bueno que me pagaran por hacer esa foto. Pero me hubieran dicho, mira, vente para allá y es gratis, y yo lo hubiera hecho porque mi interés era hacer fotos sobre cómo se hace el cine. ¿Ok? Entonces yo fui acumulando ese trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Yo tengo una caja ahí grande. La única vez que tuve una caja, que me habían pasado una caja como de 500 fotos de papeles. Y yo la fui haciendo en 5x7, fui copiándolo en este mismo laboratorio que tú ves, de cada película. Hice una selección. Y con esa caja me fui a verlo a Fernando Rodríguez, que estaba en la Cinemateca. Mira, Fernando, quería verte, quería consultarte algo, plantearte algo. Entonces voy y le digo, bueno, Fernando, mira, tengo estas fotos que hice del cine y no sé bien qué hacer. Es decir, me gustaría ver si se puede hacer un libro, elaborar un libro, a ver si la Cinemateca estaría interesado. Pero no sé si ustedes pueden o no pueden. No quiero comprometerte, ¿verdad? No te sientas comprometido conmigo con esto, porque le digo, yo tengo mi laboratorio al lado de la cocina y en la cocina está el bajante de la basura. Yo esto lo puedo botar sin ningún problema. Me digo, no, ¿cómo vamos a botar esto? Entonces empezó a ver la foto. Entonces, claro, el compromiso fue, digamos, es decir, dime tú que la bote, ¿me entiendes? Es decir, entonces, yo lo puse contra la pared. Me digo, no, vamos a hacer algo. Vamos a ver si hacemos algo. Tranquilo, está bien esto, y le gustó, creo que sinceramente le gustó, y sacamos este libro, ¿ok? Y él hace el preámbulo, y que me encanta, aún el día de hoy, porque él entendió. Yo con él me llevo muy bien, lo quiero mucho, y bueno, y él siempre que ha visto mis fotos o las ha leído, siempre me ha dado en el clavo, pues por lo menos con mis intenciones. Entonces, bueno, ahí sacamos ese libro. Fue el primero que sacamos. Y la curaduría siempre ha corrido por mi parte, hasta el día de hoy. Digamos, no he tenido la suerte de conseguir un curador con el cual coincidir, ¿no? En su momento, cuando se trabajaba con las películas, con los rollitos, con la película analógica, ¿con qué película y en qué circunstancias preferías trabajar tú, a color o a blanco y negro? La elección de mi película siempre fue, por algo intermedio, siempre fue 400 ASA, por ejemplo, porque me da la posibilidad de subir o bajar, aunque eso me producía a veces de día, me producía un poco de grano en la película, pero me cubría por si ya tenía que estar, si se me iba la luz, podía entonces yo empujar la película, nosotros lo llamamos empujar, llevarla a 800 o a 1600 ASA, en fin. Me gustaba mucho y me gusta mucho el blanco y negro. Lamentablemente ahora no lo estamos usando tanto. El buen blanco y negro tiene que hacerte, al simbolizar el color te lo tiene que hacer ver. En esa época se usaban filtros para incluso ver, acentuaba más el verde, el rojo. Es decir, algo que es simbólico totalmente. Entonces tú
Cuando trabajas el blanco y negro y trabajas mucho el blanco y negro, sí, tú lo ves en blanco y negro. Entonces te das cuenta o que necesitas aumentarle la dimensión a ciertas cosas. Si tienes un árbol atrás, usas un determinado filtro. Si tú quieres marcar el cielo, tienes que usar otro determinado filtro, porque es una sucesión de colores. Es decir, un color sobre otro te produce otro, ¿no? Es decir, es el principio del color. Uno que descubre eso incluso es un latinoamericano, el mexicano Fernández, ahora no me viene el nombre, que fue actor y director de cine. Emilio Fernández. Emilio Fernández. Él es el que usa los primeros filtros para remarcar esos cielos, ¿ok? Entonces, que incluso se lo copian en Estados Unidos y en Europa. Es porque tienes que verlo, pero ese marcaje te hace ver el azul. Ese marcaje te hace ver el rojo de una rosa. ¿Me entiendes? Es decir, entonces, el blanco y negro es interesante porque hablamos de símbolo, porque, como vamos a decir, la verdad es un instante, la foto es un instante, la verdad es un instante. Entonces, tú tienes que interpretarla y comprenderla simbólicamente. Cuando yo estoy mostrando una foto o una película, estoy dirigiéndome a alguien. Ese alguien que parece que está ahí quieto, que no, él te devuelve, de algún modo, te devuelve el significado del mensaje que tú le mandaste. Salvatore, en los rodajes, ¿cuáles dirías tú que han sido tus mejores momentos en el set? En general, yo te confieso, yo la paso bien en el set siempre. Es porque yo cuando voy a hacer una película me complace ir a colaborar, a ayudar a que alguien que tiene un pensamiento, una idea, una iniciativa, a colaborar, a construir, ser parte de esa construcción. Es decir, vuelvo a repetir, a mí me interesa lo que haga y ayudo y trato de ayudar al ser humano. Es decir, si alguien necesita ahí y yo puedo ser útil, eso es mi primer motor. El cine es lo más parecido a una aventura, en el sentido que desconoces realmente qué es lo que va a pasar y qué puede pasar. La elaboración de una película. Podemos ir y no ser lo que tú te esperabas y tienes que modificarlo. Entonces esa modificación, esa transformación que sobre la marcha tiene que enfrentar el cineasta y los técnicos que hacen el cine y los elaboradores de cine, me fascina. Me fascina además porque entonces compartes, no solamente es una labor, sino un compartir. Te obliga a convivir con gente que quizás tú nunca compartirías, nunca buscarías para hacer. Y sin embargo, se arma tal camaradería, tan en compinchamiento en las cosas. Eso es otra de las cosas que me fascina, que yo no lo lograría estando en mi casa o en otro. No sucede en otros trabajos que yo conozco. No, porque es una cosa más tediosa de un horario a otro. No, aquí es de día, de noche. Tienes que compartir habitación, tienes que compartir comida, ropa. A veces mandas a lavar la ropa y te la traen cambiada y usarla de otro. En fin, todo puede pasar en el rodaje de un cine. Y en un tiempo determinado. Entonces es como un momento bastante mágico para mí y que me fascina. Me encanta ir a hacer una película. Eso para mí no es un trabajo. Beneficiado porque encima me pagan. Porque voy a algo que me fascina y que me encanta, que es ver cómo algo se construye y estar dentro de eso, en el aspecto que sea, es mi primera necesidad, si tú quieres. Entonces el cine me da toda esa posibilidad. He conseguido cosas muy importantes para mí, porque además resultan momentáneas. Todo es momentáneo. Ni la felicidad, ni la cosa es continua. Entonces, el cine es ese momento de felicidad que yo consigo. El viaje, el cine es como un viaje para mí a lo desconocido, ir a conocer algo más. E incluso uno ha hecho ya 40 o 50 películas, no sé cuántas hice, pero siempre es un viaje a lo desconocido. El cine, hacer cine, es vivir en su totalidad, es ir a encontrar el amor. En un rodaje tú puedes encontrar a las personas o al amor que estaba buscando. A veces es momentáneo, pero
a veces es definitivo. A veces es entre la tercera y la quinta semana. Sí. Bueno, una directora me decía que entre la tercera y quinta semana la gente empieza a odiarse, ¿no? Ya no se soporta más. Pero para mí no. Para mí siempre es cuando termina un rodaje, para mí hay todo un bajón muy grande hasta que me vuelvo a reponer. Cuando vuelvo a la casa, tengo que pasar un tiempo para que yo me reponga de eso, porque se vive un clima, es como una burbuja única y para volver a tu casa tienes que volver a recrearte y a rearmarte otra vez, ¿no? Porque uno está armado para eso, para relacionarse, incluso hasta para la comida. Es decir, tú te acostumbras a una determinada comida de que te van a dar durante un periodo, quién te va a servir o cómo te vas a servir. En fin, es un micromundo que sucede. Más que nada me he sentido bien no en los rodajes, sino por los directores. Uno de los que sí me gustó mucho trabajar con él y siento fue Mauricio Wallenstein, por esas cosas como él trabajaba, como él se organizaba, cómo nos pedía lo que él quería. Él llegaba, tenía un plan establecido, decía voy a trabajar así, con este lente, la cámara va a ir acá, los actores acá, papá, señores, él explicaba lo que íbamos a hacer, señores, cada uno a trabajar. Y entonces cada uno hacía su cosa. Y él, en ese interín, echaba esa broma, ¿no? Pero era un tipo que tenía muy claro, pero además me gustó siempre su manera de pensar y dando la posibilidad de dialogar. Yo no fui nunca muy amigo de él, pero sí recuerdo diálogos como el que te mencioné antes. Es decir, era alguien con el cual algo tú tenías y él te escuchaba. El otro fue, bueno, Jacobo Penso por una amistad, pero ese era el opuesto, ¿no? Él se peleaba conmigo y después me pedía disculpas, no, entonces le decía a la gente, lo que pasa es que él es mi amigo, entonces, pero claro, yo no entendía a él porque éramos amigos y yo me daba cuenta que él, dirigiendo, se ponía muy nervioso, no nervioso, pero no soportaba ese acoso de estar, él era muy solitario. Entonces estar rodeado de 50, 60, 80 personas y depender de eso, a él eso lo ponía fuera de sí. Entonces él se descargaba conmigo porque era un poco uno de los pocos amigos que él tenía en el set. Entonces descargaba toda la furia, ¿no? Pero es así, yo no entendía, yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces un día me preguntaba, yo usaba reloj y me preguntaba la hora. Entonces me dice, mira, ¿qué horas son? Y le digo, bueno, pero ¿por qué me tienes que preguntar en ese tono qué horas son? Bueno, porque eres el único que usa el reloj. Dime qué horas son. Es decir, hasta, no un problema de trabajo, sino hasta preguntas. Por eso él se cargaba. Yo después hablaba con él y decía, él no soportaba estar rodeado de 50 personas y tener que dirigir a 50 personas, es decir, no lo ponía en buen estado, ¿no? Entonces, bueno, pero él fue un tipo con el que me gustaba porque la intencionalidad de su obra, de lo que él quería transmitir, siempre me interesó. Carlos Gaspurua me gustó también, él es muy nervioso, muy loco en el set, pero él, claro, él sabía rodearse de la gente que lo iba a tolerar y a la vez a controlar. Él siempre tuvo esa virtud o intuición de rodearse los que en un momento dado le puedan echar su buen parado y él frena. Me gustó trabajar con Solveig. En general, yo me llevé bien con todos, porque en particular nuestros directores son iguales que uno. Ninguno se siente superior al eléctrico. Todo es un cine, es un gremio que en el set todos entienden que dependen del otro y tienen todos muy buena relación. Establecen una muy buena relación con los técnicos y con el personal que lo está ayudando. Yo he trabajado con actores extranjeros donde hay un divismo enorme. Parece que fueran de otro planeta, ¿no? Entonces, nosotros aquí no estamos acostumbrados a eso. Es decir, ellos vienen y tienen exigencia de tener lugares aparte, motorhome, comidas especiales, es decir, no comen con uno, es decir, mientras que nosotros, en Venezuela, hay toda una fraternidad, una camaradería que se da porque nadie se siente mejor que nadie.
en el set, lo hemos sentido. Y si alguien lo sintiera, pobre, lo van a aniquilar. Salvatore, vamos a hablar un poco acerca de el apodo, el sobrenombre que se le pone a casi todos los técnicos del cine venezolano. Creo que en el caso tuyo llevas el sobrenombre de El Duende. Aquí a todos le ponen sobrenombre. Inmediatamente le ponen un apodo y que tiene que ver con la impresión que la otra persona da. Yo me acuerdo ahora en esto, un técnico que vino y que no sabían bien qué era. Entonces lo llamaron Cierta Duda. Es decir, eran increíbles. No, y los apodos. Por eso los Que apodos. a veces no le sabes el nombre. No, Chichurro, Boquetobo. Sí, la vieja. La Carevieja. 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 Sí, bueno, a Nieve el pájaro. Pajarote. Sí, entonces, bueno, cada uno te rebautizan. Fíjate tú, y eso es muy simbólico porque tú estás en otro mundo. En este mundo tú eres tal. A mí Josué me llamó porque como yo aparecía por el set, por todos lados, me llamó el duende y ahí me quedé, ¿entiendes? Pero el rebautizo, quiero que entienda o quiero explicarme, el rebautizo quiere decir que estás en otro mundo. Ya no eres tú, para este ámbito eres tal. Pero también es un poco como un gesto de aceptación, ¿no? Por eso, porque es decir, es la manera de que en este mundo tú eres eso. Tú ya no eres ni José, ni Pedro, ni Eduardo, no, en este mundo eres eso. Y eres de los nuestros. Es de los nuestros, claro. Salvatore, malos momentos. No, ya te digo, yo no he tenido malos momentos en el cine, todo. ¿Por qué? Porque en general en mi vida los malos momentos son siempre momentos de aprendizaje. Yo estoy siguiendo aprendiendo todo. Actualmente paso malos momentos, según cómo lo ves. Pero resulta que de esos malos momentos yo aprendo. Yo aprendo cómo superarlo, cómo hacerlo, cómo se hacen, por qué, porque, bueno, en general reflexiono por qué llegué a esto. Es decir, siempre hay una causa. Yo siempre estoy buscando las causas de las cosas, del porqué, de comprenderla. Entonces, si hay malos momentos porque tú dices, bueno, porque la estoy pasando mal, porque puedo haber rechazado, porque pude haber perdido algo, pude haber roto algo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, de eso es el aprendizaje. Yo fui aprendiendo y voy aprendiendo. Entonces, no tengo en particular recuerdos de malos momentos, porque todos los momentos al final me terminan ayudar a comprender y a entender cómo son las cosas. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo la película con Jacobo y le cae la torre encima. En territorio extranjero, esa iba a ser la foto del afiche. La torre con la lluvia, la tormenta y la gente corriendo. Y yo estoy preparado, había conseguido una cámara 6x6 porque iba a ser negativo, fue grande, y entonces estoy encuadrado con la torre ahí, para agarrarla cuando estaba inclinada. En realidad tenía que agarrarla cuando empezaba a caerse. Esa era la idea que habíamos hablado con Jacobo, y estoy ahí, todavía no empezamos a rodar, y yo veo que en un momento dado la torre se me descuadra la foto, la torre se me tuerce. Digo, ¿qué pasa aquí? Se me está moviendo la cámara, el trípode, qué sé yo qué. Y veo, cuando me doy cuenta, veo que la torre está cayendo y veo que a Jacobo debajo. Entonces ese fue un mal momento. Bueno, porque lo podía haber despedazado. Mi imaginación fue eso, es decir, lo que pensábamos, porque eso era una torre realmente de hierro que pesaba no sé cuántas miles de toneladas. Yo me fui después de eso, porque él siguió rodando, ¿no? Por un error, por esas cosas de producción, porque fue una señal mal dada, había dos helicópteros, un helicóptero arriba, con las alas creando turbulencias, había mucho ruido, una grúa atrás con un brazo que le iba a empujar. Entonces dependía de una señal y no de un radio, no había nada. Es decir, era muy, ¿no? Por esas cosas que no había dinero para esas cosas. Frente a esa catástrofe que podía haber sucedido, que siguieran rodando después que él decidiera seguir rodando, claro que está bien porque fue un homenaje a su vida. Terminamos de rodar, yo hice esas cosas finales y bueno, ahí terminábamos la película y había una fiesta y yo me fui.
después con el tiempo aprendí que las cosas no son lo que imaginamos. Las cosas pueden ser o no pueden ser. Y que no está en nosotros. Esos pequeños, esos momentos malos, luego los capitalizo, si tú quieres, los reinvierto para entender cómo es la vida. ¿Qué es mi fin último? Entender cómo es esta vida en la cual vamos a transitar o estamos transitando, ¿no? Rafael, ¿qué crees que hemos ganado y que hemos perdido cuando cambiamos de lo analógico a lo digital? Bueno, con esta filosofía que tengo y que te acabo de explicar, creo que nunca perdemos. Lo que pasa es que las cosas dejan de ser de una manera para transformarse en otra. Evidentemente nos trajo y nos traerá mucho adelanto y que ayudará al ser humano a expresarse mejor. Pero todo avance también significa siempre también una pérdida o restarle. Yo te explicaba que haciendo cine analógico, a la persona que estaba metida en el equipo, sea un eléctrico, un tiracable, un director de arte, un utilero, un fotofija, debíamos conocer el proceso, ¿ok? Es decir, que eso primero era una película que se emulsionaba y después que se transformaba en un negativo después en una copia y así sucesivamente. Y que veías más o menos el resultado 3 o 4 días después. Consecuencia de eso, tenías que saber de óptica, de iluminación, de luces, de cable, tenías que saber un poco de sonido, tenías que tener conocimiento de todo eso. Y fundamentalmente imaginar esa película. El director de arte tenía que imaginar cómo se vería eso, que era una película del siglo XV, o que era histórica de no sé qué, la batalla de tal. Yo como fotografía tenía que ver también cómo se veía y cómo se puede ver eso, que dé esa realidad. Todo eso pasaba en la imaginación. Tú lo tenías que elaborar en tu mente. Hoy en día, no, tienes una pantalla y la estás viendo ahí. Nadie se preocupa en qué diafragma está. Nadie pregunta, mira, que estamos en 5.6, en 8, en 16, ¿cuál es la profundidad? Ante un foquista tenía que saber la profundidad de campo, ese lente hasta dónde te da foco, no te da foco. Es decir, había todos unos conocimientos. Hoy en día nadie, porque lo ve. No, mira, no, dale menos, ciérrale un poquito. Antes tú, el director de fotografía se la jugaba por 5, 6 u 8 y ya, eso era. Y después tenías que ver si la había pegado y si corregías. Tenías que ver si un farol fliqueaba. Ahí no lo veía, ahora tú lo ves. Hoy en día lo ves, ¿sirve o no sirve? Ciérrale más, ábrele más, no cierra el encuadre, mira para acá, mira para allá, el director revé, no hace falta si hacer otra toma o no, o sí, bueno, mira cuando te fuiste para allá, todo porque ya lo estamos viendo. Entonces, esa diferencia es fundamental. Quita, avanza, es un desarrollo porque ganas mucho, no gastas en película porque ya las cosas te abarata mucho, ¿verdad? Pero vas perdiendo. Es decir, los técnicos ya son más técnicos en laboratorios secos que en laboratorios de, como eran antes, que eran más húmedos, por así decirlo. Entonces, ganas en uno y pierdes en otro. Y es lo que nos está pasando y nos va a pasar con este cine digital. Nos va a llevar, hoy todo el mundo puede estar haciendo algo. Podemos hacer cine con un teléfono. Ahora, yo, Rafael Salvatore, bueno, me siento más cómodo porque es en lo que me he formado y lo que me he preparado es en el analógico. Sí, yo tengo que recurrir permanentemente desde el teléfono hasta la computadora, ahora con las fotos digitales, a que alguien me lo solucione. Si tuviera alguien que me lo solucione, mejor, porque no lo entiendo, porque hay 20.000 maneras más. Antes había 2 o 3, es decir, copiaba fotos y tenía 3 papeles. El suave, el normal y el duro. Pero ahora no, aquí hay 20.000, mira, no, hay un sistema tal, el otro. Ya no estoy en etapa, no estoy criado en eso. Entonces, creo que va ganando, pero yo me siento más cómodo en eso. Bueno, estamos llegando ya al final de esta conversación. Como es costumbre, me gustaría hacerte
algunas preguntas un poco más personales de las que hemos venido haciendo hasta ahora. Y la primera de ellas sería, si te encontraras en una situación en la cual tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro escogerías? Creo que seguiría con las obras completas de Borges. ¿Y una película? ¿Cuál escogerías? Una sola, definir es terrible, pero hay una que me gustó mucho siempre, que me impresionó, que es Teorema de Paolo Pasolini. Me gusta mucho Ocho y medio. Y los documentales que hizo para la RAI Fellini, que fueron esos, Los payasos, Roma. Anterior a eso estaba Ladrón de bicicleta. Ya te digo, mi alimento fue mucho el cine neorrealismo italiano. Me gustó mucho, me gustó Rocco y sus hermanos, una cosa familiar. Son esas películas de esa época que tú bien tocas de la infancia, es decir, son los recuerdos de la infancia los que hoy volvería a ver. ¿Y un director de cine? ¿Cuál escogerías? Fellini, por lo que hizo de pasar de transformar una realidad a una ficción. ¿Un cantante? Este es Giordano. ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido? Lo alocado, lo que intentó transformar fue Napoleón. Quiero definirlo así como el intento vano de todo hombre de querer ocupar y agarrar todo. ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? El Renacimiento me parece muy, muy atractivo de poder compartir y ver ese tiempo. ¿Algo de lo que te arrepientes? Yo siempre dije que no me arrepiento de nada, aunque he cometido errores. Pero ya te vuelvo a repetir, de los errores es donde uno aprende. Y por último, algo de lo que te sientas muy orgulloso. Bueno, el equilibrio logrado entre mi trabajo, que a veces es mucho tiempo afuera, y el equilibrio con la familia, que la familia intervenga y participe de esta labor, y entonces mantener ese equilibrio de alguna manera no me hace sentir orgulloso, sino que me hace sentir bien, y creo que lo he logrado hasta el día de hoy. Bueno, Salvatore, ha sido una tarde muy entretenida. Muchísimas gracias por compartir todo este tiempo con nosotros, todos tus recuerdos, todas tus reflexiones y también, bueno, por tu invitación a tu casa. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y bueno, espero sirva y que le sirva a alguien en algún lugar cuando alguna vez lo escuche. Gracias. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.